Bueno, eh, este video es para la recuperación de ética del segundo periodo, basándonos en los temas de los derechos humanos, donde se hablaba que uno de estos es donde, pues estos se dividen en varios subtemas, esto de derechos humanos. Entonces, pues primero es el de donde proviene el derecho internacional humanitario. Este pues era uno de los como subtemas que se abarcaban dentro pues de los derechos humanos, que el origen del DIH pues se em, remonta pues a las normas dictadas por los antiguos las antiguas civilizaciones, por decirlo así, de las religiones. La guerra pues siempre ha estado pues sujeta a leyes y costumbres pues de la condición del DIH. Y pues a nivel universal comenzó como en el siglo XX. Bueno, pero primordialmente, ¿qué es el derecho internacional humanitario? Pues entonces este derecho es como el DIH, es un conjunto pues de normas que pues por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege pues protege a las personas, sí. Protege a las personas que no practican o que ya no practican en los combates, y pues limita los medios y los métodos de hacer la guerra. Siempre pues tratan de evitarla, cueste lo que cueste esta. Eh, Otra sería dónde se encuentra el derecho internacional humanitario. El DIH, que es la abreviación, es, se encuentra esencialmente eh, contenido en 4 convenios de Ginebra de 1949, en los que son parte de casi todos los estados. Estos convenios se completaron con otros tratados, por decirlo así. Bueno, otro subtema son los organismos de derecho internacional humanitario. Una que es UNHCR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas em, para los refugiados, si no estoy mal. Otro es la CICR, que es un comi- Comité Internacional de la Cruz Roja. Los derechos humanos, la organización pues de las Naciones Unidas, la Cruz Roja, que es que la Cruz Roja, ush, destello. También unas de las entidades que colaboran al DIH son, por decirlo así, el CICR, que tiene como misión pues aliviar y pues por decirlo así, el sufrimiento, por decirlo así, de las víctimas de los conflictos armados, em, o de las otras situaciones de violencia, que pues esto limitó pues a la atención de los soldados heridos y enfermos pues por la guerra en el campo pues de batalla. Sin embargo, pues rápidamente se amplió para incluir como a otros grupos de personas afectadas pues por los conflictos armados y pues sus consecuencias en el plan de humanitario. El movimiento internacional de la Cruz Roja y del medio de la Luna Roja, entonces pues es el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es el CICR, que despliega pues actividades operacionales pues para proteger y asistir a las víctimas de conflictos armados y otras situaciones de violencia. Desde su fundación pues la institución se esfuerza por poner límites a los métodos y los medios de guerra, por decirlo así, de guerra,
El CICR eh, es el fundador del DIM, que pues lo promueve y procura, pues, por decirlo así, procura fomentar su respeto, por decirlo así de otra manera. Tenemos también las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Entonces, actúan como auxiliares de los poderes públicos en el ámbito humanitario, que realizan actividades de socorro en diversos tipos de desastres, por decirlo así, que llevan a adelantar pues programas sanitarios y sociedades en varias comunidades, por decirlo así, a nivel local. Em, Hay otra que es la Federación Internacional de Sociedades, pues, de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que em, dirige y coordina pues las actividades internacionales del socorro de la Cruz Roja y pues media pues, también de la Luna Roja, que pues en favor de las víctimas de estos desastres naturales y tecnológicos. Así pues promueven la cooperación entre pues por decirlo así, las em, sociedades nacionales, y fortalecen pues sus capacidades de responder en forma, por decirlo así, eficaz, rápida, en caso de un desastre natural, ya sea cualquier desastre natural, no tiene como, por decirlo así, uno en específico. Otro es el papel de la ONU en el conflicto pues armado, que tras la desbatación pues de la Segunda Guerra Mundial, entonces pues las Naciones Unidas pues empezaron su labor en 1945 con una prioridad de mantener la paz y la seguridad de los internacionales, por decirlo así. Bueno, también pues habla eh, pues el segundo periodo habla de los derechos humanos, que son los atributos inherentes pues al ser humano, inesperables como para la Constitución y pues los tratados de internaciones, sin importar el orden ético pues del género, pues de la edad, de las discapacidades, de la religión, que las preferencias sexuales, las opiniones o cualquier otra pues condición de derechos humanos, eh, que son de todas. También tenemos que, en una parte tenemos que calificar los derechos humanos pues en un cierto orden. El orden que yo les di, primero, para mí, que primero va el derecho pues, a la vida, a la educación, a la salud, el ser tratado con igualdad, el tener libertad de pensamiento y de expresión primeramente. Entonces, en el segundo periodo teníamos un video en el que se hablaba de la violación. Se hablaba de la violación. En este teníamos que poner en orden, por decirlo así, los derechos que se deben fomentar a la hora pues de la violación. Para mí yo puse primeramente la libertad, obviamente, pues porque un ser humano tiene que ser pues, libre, la paz, la justicia, la igualdad, la seguridad personal, la esclavitud, la servidumbre, las torturas, los tratados crueles, la protección, la discriminación, mmm, todo esto que pesa a ser juzgados. Libertad de pensamiento, libertad de condición, libertad de expresión, todo esto. Em, También teníamos que buscar un artículo, pues por decirlo así, se evidenciara el VIH. Entonces, pues yo cogí uno, pues donde
están, por decirlo así, no están valiendo los derechos de una persona, ya que la están, por decirlo así, la estaban encerrando en la cárcel por una injusticia que todo el mundo sabía que era inocente, pero como no encontraron más culpables, le tocó a él solo a enfrentar estas condiciones. Y eso fue todo. Muchas gracias.